El 12 de julio, en el estadio de Ferrocarril Oeste, se reunieron más de 100 gremios, al decir de los organizadores, y ungieron a Moyano, a Hugo Moyano, como secretario general de la CGT para un nuevo periodo, acompañado por Guillermo Pereira, y bueno, y una comisión directiva en la que se encuentra el Momo Venegas, se encuentra Piumato, de Judiciales, Plaini de Canillitas, entre otros. Moyano, cuando terminó la parte formal del Congreso, se dirigió a todos los presentes y repitió una agenda que él viene mencionando desde hace tiempo. Enfervorizado, entre vítores y aplausos, decía que había que elevar el salario para los trabajadores, porque estos eran devorados por la inflación, que había que también elevar lo que es el impuesto al trabajo, que le dice él, que es la cuestión de las ganancias, elevar el piso para ganancias, el universalizar el salario familiar, que no lo cobran muchos trabajadores de acuerdo al sueldo que ganan, que esto lo toma como una discriminación, y también reclamaba el dinero de las obras sociales. Este congreso fue objetado por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo dice que la convocatoria no reunía la cantidad de hombres que conforman el organismo que cita al Congreso, y esto fue el 24 de abril, que estaba viciado, digamos, desde su propio origen, no había mayoría para la convocatoria. Sin embargo, Moyano dice que hubo el 54% de delegados habilitados para sesionar en el Congreso. Y se llevó adelante. Moyano hizo su Congreso. Y lo colocó en una situación de reclamo. En una situación de reclamo que también fue entendida de esta manera por el gobierno. Lo colocó en la vereda de la oposición. Paralelamente, en el día de ayer, la presidenta recibió a más de 50 gremios, más de 100 gremialistas, en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. Una reunión que duró 2 horas y media. Dicen algunos que se hacían señas a ver cuándo cortaban la reunión, pero lo distendido de la misma hizo que se prolongara. ¿Y de qué hablaron? Hablaron de peronismo, del Movimiento Nacional Justicialista. Para muchos de los presentes se referían a ella como la jefa del movimiento. Y ella los instaba a hacer crecer y a la unidad de la CGT, a hacer crecer esa reunión, que citen a más gremios. Y por el otro lado, citaba el Consejo del Salario para el próximo mes. Lugar donde se reúne y se buscan las pautas básicas para el salario que van a tener los trabajadores para el próximo periodo. Los sindicalistas que participaron de la reunión, salieron con un respaldo muy fuerte y así lo manifestaron. Respecto del proyecto de unificar la CGT y por el otro lado con un respaldo dicho a viva voz al modelo, al proyecto del gobierno. De todos modos, siempre hay victorias que no se pueden todavía exhibir. Y estas victorias que no se pueden exhibir quizás tengan que ver con que también tienen que pasar por todos los pasos que se dictaminan para que estos congresos sean legales y tengan validez. Tienen que pasar por un confederal que es el que va a citar, esto es el 24 del próximo mes, para citar al Congreso el 3 de octubre, que va a ser en obras sanitarias.
Y acá va a estar la discusión por cómo se va a conformar ese consejo directivo que ahora tiene el aval. Cuando no tenía el aval explícito, sino un aval entendido por operadores políticos y demás, el secretario general era Caló. Hoy está en discusión. Y hoy está en discusión todo el consejo directivo. Todos quieren ser. Así que seguramente se pondrán de acuerdo, pero queda mucho todavía por recorrer. Por otro lado, ellos seguramente quieren ser la CGT, no solo la CGT que tenga el respaldo oficial, sino la que puede conseguir las reivindicaciones postergadas de los trabajadores. ¿Esto ocurrirá? Y acá vienen algunas conclusiones o quizás algunas observaciones para hacer a esto que ocurrió en 5 o 6 días de estos 5 o 6 días pasados. Moyano, por su actitud y su decisión, se ha colocado en la oposición. Pero no en la oposición gremial. Comienza a ser un referente de la oposición que trasciende lo gremial. Y como tal se ha mostrado, sacándose fotos con el gobernador Scioli, y en el día de hoy se han publicado fotos con el intendente Cagrilino, con el objeto de formar parte de la interna del justicialismo futura, si se dan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. O bien recrear el partido que utilizó Duhalde en su momento, Unión Popular. Moyano ha trascendido el tema gremial. Es un referente político. Y un referente político de peso. Más allá de su carácter, más allá de su manera de manejar los acuerdos dentro de los gremios, ha logrado imponer también una agenda de reivindicaciones laborales, de reivindicaciones de los trabajadores, que no es objetada por ninguna de las fracciones del movimiento obrero. Es más, se tienen que apoyar en ellas para dar la discusión. Otra observación. Es real y es objetivo que al estar dividido el campo gremial no tiene la fuerza como si estuviera unido. Pero también es real de que esta división en cinco fracciones, la de Hugo Moyano, la que se va a dar en el futuro en obras sanitarias cuando se haga el congreso que comentamos de los gremios que se han reunido con la presidenta, la azul y blanca de Luis Barrionuevo, las 2 CTA, la de Michel y la de Yasky. Cada una de ellas se van a pelear por ser quienes lleven más alta la bandera reivindicatoria de los derechos de los trabajadores hoy conculcados. Y esto lo que va a asegurar es un alto grado de conflictividad. Si es que, como dicen analistas económicos y también lo admite el gobierno, este no va a ser un buen año para la economía global, mucho menos para la nacional, y con sensibilidad para esa víscera que decía el general Perón, que es la del bolsillo. Entonces, muchos dicen también, el gobierno esquivó el tiburón, dividiendo el campo gremial, pero lo pueden comer las sanguijuelas. Otra observación, que es la que mencionaba Carlos en la presentación. En el día de hoy se anunció, y esto concluyó en una reunión hace pocas horas en la Casa de Gobierno, el que se adelantan 600 millones de pesos en la que va a intervenir el ANSES. También hay la posibilidad y el aval
para la creación de un bono por 900 millones de pesos, con lo cual estaría saldado la deuda que tiene el gobierno respecto de el tema del aguinaldo para los trabajadores de la esfera pública en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, la conflictividad gremial que hubo durante todos estos días cesaría. Y esta es una buena noticia, es una muy buena noticia. Más allá de la foto que va a tener trascendencia, no solo a nivel de lo que significa lo económico en sí, sino va a tener una trascendencia política y seguramente en las próximas semanas estaremos hablando de qué consecuencias políticas trae esa foto de unidad o por lo menos de coordinar los esfuerzos con una Argentina en crisis desde el punto de vista económico. Y otra señal positiva es la que mencionábamos recién. La presidenta se ha reunido con el gremialismo, ha oído a hombres que hace más de 1 año y medio no escuchaba, ha tenido voces de un peronismo genuino, no ha tenido las voces que habitualmente ha escuchado durante todo este tiempo, y la han mencionado como la jefa del movimiento. Si se comporta como tal, va a abrir el espacio de convocatoria. Y a esta CGT de Moyano, que en el día de hoy publicó una carta repitiendo todas estas reclamos que mencionaba recién, pero a su vez pidiendo una reunión con la presidenta, quizás se dé estas cuestiones que en política suelen suceder en la Argentina, sean convocados para el diálogo. Y esto sería también una muy buena señal. Para esto que dice ella, que es la presidenta de 40 millones de argentinos, o como la denominan los sindicalistas, la jefa del movimiento. De no ser así, los filósofos Laclau, el argentino Laclau o Chantal Mouffe, la belga, que proclaman que hay que crecer en política a través del enfrentamiento y que es una manera de conservar el poder, van a tener razón en esta Argentina que sufre.